Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro telediario de esta noche con la trágica guerra genocida llevada en Palestina por la entidad sionista. El Ministerio de Salud palestino ha indicado hace pocas horas que al menos 18 palestinos perdieron la vida en un ataque sionista contra el campamento de refugiados de Tulkaram en Cisjordania ocupada. En un balance anterior, al menos 99 palestinos cayeron en mártires y otros 169 resultaron heridos después de que la ocupación sionista cometiera 8 nuevas masacres en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino de Gaza anunció igualmente que el número de víctimas de la guerra de exterminio sionista ha ascendido a 41.718 mártires y 96.794 heridos desde el pasado 7 de octubre. Y frente a las repetidas tragedias en Palestina, el presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó este jueves que la agresión sionista en curso contra Gaza ha destruido más del 90% de las infraestructuras de la franja. Durante su participación en la tercera cumbre del diálogo de cooperación asiática en Doha, Qatar, Mahmoud Abbas destacó que la región se enfrenta a grandes peligros debido a la insistencia de la entidad sionista en la agresión y la violencia que se ha cobrado la vida de decenas de miles de niños y mujeres, así como ancianos. محمد الثاني هي من حيث مشاركتها تنعقد هذه القمة بينما تواجه منطقتنا. Esta cumbre tiene lugar en un momento en que nuestra región se enfrenta a grandes peligros debido a la insistencia del Estado colonial israelí en un enfoque basado en la agresión y la violencia. Nuestro pueblo palestino, incluidos nuestros atletas, así como el hermano pueblo libanés, están expuestos a una bárbara guerra genocida israelí que se cobra miles de víctimas, entre ellas niños, mujeres y ancianos. El agresor israelí que prosigue sus ataques ha destruido más del 90% de las infraestructuras de la Franja de Gaza, incluidas las instalaciones deportivas. En esta misma ocasión, el presidente palestino llamó a la comunidad internacional para que intervenga inmediatamente a fin de detener la bárbara agresión contra Palestina y el Líbano, subrayando que el Estado de Palestina pretende liberarse completamente de la ocupación. El Estado de Palestina pretende liberarse de la ocupación en los asentamientos y poner fin a la agresión genocida israelí en la Franja de Gaza, Cisjordania y el Quds Oriental para lograr el cese total de los asentamientos en las tierras del Estado palestino con el Quds Oriental como su capital. Y la guerra que está llevando la entidad sionista no para en Palestina, sino en el Líbano. También numerosos libaneses cayeron en mártires en nuevas masacres cometidas por los aviones de guerra sionistas esta madrugada en la zona de Baalbek y Shabura en Beirut, según anunció el Ministerio de Sanidad libanés, lo que eleva el número de víctimas de la agresión sionista contra el Líbano a 1.974 mártires y 9.384 heridos desde el pasado 8 de octubre. Decir también que 7 miembros del personal médico libanés cayeron en mártires y otros 6 resultaron heridos en un bombardeo sionista que tuvo como objetivo la céntrica zona de Al-Bashura en la capital Beirut, según anunció este jueves la autoridad sanitaria de la región del Líbano. La misma fuente añadió que la ocupación lanzó en este brutal ataque bombas de fósforo blanco que están prohibidas internacionalmente. En medio de la agresión sionista contra el Líbano, los hospitales del país están abrumados y su personal tiene dificultades para hacer frente a las inmensas necesidades debido a la afluencia de heridos y el aumento de las víctimas, entre las cuales varios médicos. Veamos este comentario de Belkacem Feidaishawi.
A medida que se intensifican los ataques sionistas contra el Líbano, donde casi 2.000 personas han muerto desde el comienzo de esta bárbara agresión, entre ellas 127 niños, los hospitales de Beirut están desbordados por el aumento del número de heridos. El doctor Sadeh admitió que con la actual afluencia de heridos al hospital Rafiq al-Hariri, el mayor hospital público del Líbano, cualquier reserva que tenga el hospital acabará agotándose. Cuando se intensificaron los bombardeos en el Dahieh, el hospital no pudo seguir recibiendo pacientes, quedó fuera de servicio. Ya no había enfermeras ni médicos que pudieran acudir. Se bloquearon las carreteras, se cortó la electricidad y el hospital dejó de funcionar por completo. Nos trasladaron a todos sus pacientes porque habían vaciado su hospital. Incluso se ofrecieron a enviarnos a sus enfermeras y médicos para ayudarnos, ya que éramos incapaces de soportar esta repentina carga. Incluso los trabajadores sanitarios no se están presentando a trabajar y han huido de las zonas donde trabajan debido a los bombardeos israelíes que acabaron con la vida de 28 médicos en las últimas 24 horas, según dio a conocer hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud. En el sur del Líbano se han encerrado 37 instalaciones sanitarias. En Beirut, 3 hospitales se han visto obligados a evacuar completamente al personal y a los pacientes, y otros 2 fueron evacuados parcialmente. Los trabajadores sanitarios y humanitarios, incluido el personal de la OMS, han realizado una labor increíble en condiciones muy difíciles y peligrosas y con suministros limitados. Sin embargo, la asistencia sanitaria sigue siendo objeto de ataques. Solo en el Líbano, 28 trabajadores sanitarios han muerto en las últimas 24 horas. A su vez, el representante de la OMS en Líbano, el doctor Abdelnasir Abubakar, declaró en la sesión informativa que todos los trabajadores sanitarios fallecidos en el último día habían estado de servicio, ayudando a los heridos, subrayando que la Organización Mundial de Salud pide una mayor protección para los trabajadores sanitarios y está trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud libanés para suministrar materiales médicos y preparar al personal sanitario. La resistencia en el Líbano anunció este jueves haber atacado concentraciones militares de la entidad sionista en el asentamiento de Metuya, al norte de los territorios palestinos ocupados. Según los medios de comunicación locales libaneses, más de 80 cohetes cayeron en el asentamiento sionista a pesar de los intentos de la entidad por interceptarlos, lo que provocó incendios en distintas localidades. Por su parte, la misión permanente del Líbano ante las Naciones Unidas en Nueva York anunció la presentación de quejas al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, así como al Consejo de Seguridad de la ONU contra la entidad sionista. El Líbano subrayó que la agresión sionista constituye un asalto a la soberanía del Líbano y una violación de la línea de retirada y pidió obligar a la ocupación a aplicar plenamente la resolución 1701, a retirarse de todos los territorios libaneses ocupados y a respetar la soberanía del Líbano y las fronteras internacionalmente reconocidas. En ocasión de una reunión de emergencia a nivel de delegados permanentes en El Cairo, Egipto, la Liga Árabe reiteró este jueves su apoyo al Líbano, advirtiendo al mismo tiempo de las repercusiones de una guerra regional. El secretario general adjunto de la Liga Árabe, Hussam Zaki, señaló en su discurso que los ataques contra el Líbano y su pueblo siembran la semilla de conflictos prolongados, subrayando que la ocupación eligió el camino de la sangre y la matanza, a pesar de que exista una vía diplomática que podría lograr los objetivos de todas las partes, de acuerdo con la resolución 1701. Los ataques sionistas que apuntan desde hace varias semanas el Líbano convirtieron la vida de muchas personas en una pesadilla, y ante el temor de que se convierta la situación en la región en una crisis humanitaria, muchos gobiernos llamaron a sus ciudadanos a abandonar el territorio libanés. Detalles con Karim Mustfawi.
Los continuos ataques de la entidad sionista contra el Líbano llevaron al desplazamiento de más de 1 millón de personas, convirtiendo al país en escenario de una nueva catástrofe humanitaria sin precedentes. Ante esta situación, varios gobiernos emitieron mensajes de advertencia e instaron sus súbditos a abandonar el territorio libanés para garantizar su seguridad. Con el empeoramiento de la situación, los civiles ya no les queda más remedio que huir y dejar su vida atrás, acompañados solo del shock y del dolor. Y me tocó salir huyendo con mis hijos, dejando a mi esposo con mucho dolor allá. Y esperemos que ojalá y Colombia siga siendo más buenos para poder salvar a más personas que siguen allá bajo mucha tensión, bajo mucho bombardeo. Un escenario que evoca la brutalidad de la ofensiva sionista en Gaza, que ahora se repite en el Líbano. Bombardeos en todas partes que convirtieron la vida de muchas personas en una pesadilla de la noche a la mañana. Nos sentimos relajados, ya no hay tensión. Es una lástima lo que ha pasado en Líbano, muy malo, desorganizado y no planificado. No deberían haberlo hecho, no tenemos nada que ver con la guerra. Líbano no tiene nada que ver con la guerra como todos los demás países, así que no sé por qué están haciendo esto. ¿Para qué? ¿Por poder o por qué? La entidad sionista no da indicios de detener su brutalidad en Medio Oriente, mostrando claramente su intención de sumir a toda la región en una espiral interminable de guerras y sufrimiento. Fuera del Líbano, la entidad sionista ha lanzado ese jueves nuevos ataques aéreos con drones y misiles desde el Golán sirio ocupado contra localidades cercanas a Damasco, la capital de Siria. Según la agencia oficial de noticias SENA, se escucharon explosiones en la campiña occidental de Damasco, mientras que otras fuentes informaron de que un avión no tripulado sionista tuvo como objetivo la zona de Dimasiafur al oeste de Damasco. Seguimos en la región para indicar que el gobierno de Irán ha acusado a los países del G7 que condenaron el ataque iraní contra la entidad sionista de tener una visión sesgada e irresponsable ante la actual situación de tensión en Oriente Medio y ha señalado que estas potencias, entre las que se encuentra Estados Unidos, tienen una especial responsabilidad al agravar la inseguridad y la inestabilidad en la región por su apoyo político y militar a la ocupación sionista. El gobierno continuó indicando que la entidad sionista es el agresor y Teherán se limita a ejercer la legítima defensa en respuesta a las previas agresiones sionistas contra su país. Actualidad nacional, ahora el presidente de la República de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, envió un mensaje de felicitación al presidente Abdülmecit Tebboune con motivo de su reelección para un segundo mandato. Igualmente, el primer ministro de la República de Pakistán, Mohammad Shehbaz Sharif, mandó igualmente un mensaje al presidente de la República congratulándole. Elecciones en Túnez. La votación para las elecciones presidenciales comienza este viernes para los tunecinos que viven en el extranjero y continuará hasta el 6 de octubre, fecha de la votación en el país, según informó la agencia de prensa tunecina. Los electores registrados en distritos electorales en el extranjero representan el 6,6% del electorado, o sea, más de 642.000 electores repartidos en 48 países. Para nosotros, en este caso, nuestra primera prioridad debe asegurar el derecho de votación dentro del país. Contamos con casi 10.000 oficinas de votación, con 5.000 oficinas dentro del país. Pero, más allá de eso, hay una organización para el proceso electoral en aproximadamente 59 países alrededor del mundo, incluyendo 10 países que participan por primera vez. Esto también requiere un gran esfuerzo de organización y coordinación. El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, llegó hoy a los campamentos de refugiados saharauis en el marco de su visita al lado saharaui. En esta ocasión, de Mistura debe mantener reuniones con varios altos funcionarios saharauis.
Nueva bofetada para Marruecos por el escándalo Pegasus. El Tribunal de Casación francés rechaza la denuncia presentada por Rabat contra Mediapart por difamación. Veamos este comentario de Belkacem Feid Aishawi. Implicado en el asunto Pegasus, el Reino de Marruecos, que había presentado una denuncia por difamación contra Mediapart y su fundador, Edouard Plenel, por presunto espionaje al periódico en línea francés, fue desestimado definitivamente e incluso condenado a pagar las costas judiciales, según informa Mediapart. De este modo, el máximo tribunal de Poder Judicial francés confirma la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 12 de abril del 2023, así como la de la Sala 17 del Tribunal Final dictada el 25 de marzo del 2022. Esta última declaró la denuncia inadmisible al ignorar una de las normas más fundamentales del derecho de prensa francés, que prohíbe a un Estado perseguir por difamación. Es inadmisible que un Estado extranjero actúe en difamación pública contra un particular, ya sea en nombre propio o de sus administraciones públicas carente de personalidad jurídica. El periódico en línea francés indicó que al llevarle ante los tribunales, el objetivo del Reino de Marruecos era contrarrestar lo que reveló el asunto Pegasus, o sea, en su artículo del 19 de julio del 2021, en el cual Mediapart informa a sus lectores que los números de teléfono móvil de Linaek Bredux, ahora codirectora editorial, y Edouard Plenel, se encuentran entre las 10.000 personas infectadas por los servicios secretos marroquíes, a través del software espía proporcionado por la empresa sionista NSO. Durante varios meses, el aparato represivo del reino violó la privacidad de dos periodistas, socavó la profesión de información y la libertad de prensa, robó y explotó datos personales y profesionales. En este escándalo de espionaje internacional revelado el 18 de julio del 2021 por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 16 medios de comunicación, el Reino de Marruecos estuvo muy implicado y acusado de haber utilizado sin el menor control el software espía comercializado por NSO para obtener información sobre miembros de la sociedad civil, periodistas, opositores o activistas, y a veces diplomáticos, magistrados, abogados e incluso políticos de alto rango. El gobernador del distrito de Kivu del Sur, Jean-Jacques Purissi, indicó que se han recuperado alrededor de 78 cadáveres y se ha rescatado a 40 personas tras un accidente de barco en el lago Kivu del Congo. El manifiesto del barco indicaba que había 278 personas a su bordo y el número exacto de muertos no se conocerá hasta dentro de varios días. Rusia no tiene intención de negociar con Estados Unidos sobre la estabilidad nuclear a menos que existan condiciones previas, es lo que afirmó este jueves el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Las negociaciones estratégicas para Rusia son inseparables de la actual situación militar y política, es lo que afirmó Ryabkov. No aceptamos categóricamente y rechazamos totalmente la idea de negociaciones con los Estados Unidos sobre estabilidad estratégica que se llevarían a cabo, según el deseo de Washington, sin condiciones previas. Se trata de una fórmula perversa destinada a tomar del contexto internacional general solo las disposiciones que convienen a la parte estadounidense y dejar de lado el resto. Señoras y señores, con esta noticia pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.